Señor, en el Evangelio según San Juan, en el nombre del Señor, el primer capítulo, y el Señor, hermano, nos unja a todos nosotros en esta tarde, esta mañana, para recibir desde el chiquillo, desde el más pequeño, hermano, de día, hermano, para recibir su palabra y el entendimiento de ella. Tenemos San Juan, capítulo 1, hermanos. Hay algo que en esta mañana, hermano, nos ha estado, no solo en esta mañana, hermano, sino lo que hemos venido tratando, hermano, en 3 semanas, hermano, es algo en conjunto a eso, hermano, para que, dijo Pedro, para que no nos sorprenda, hermano, no nos sorprendan las pruebas o las luchas. Gloria al nombre del Señor, que usted no se haya sorprendido por las pruebas o las luchas. Gloria a su nombre. Tenemos que estar, hermano, atentos a la palabra, entendiendo la palabra, los propósitos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y sabe, usted hoy puede entender algo, algo que también yo no he explicado. No sé si usted lo haya oído en otro lado. Gloria al nombre del Señor. Hay quienes se cree sabio, entendido, qué bueno que es entendido y sabio. Como dijo alguien, hermano, que usted no tiene nada que enseñarme a mí. Y le doy gloria a Dios porque yo no enseño a nadie. Si no le enseña el Espíritu de Dios, nadie le va a enseñar, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Dice que ciertamente el nombre y Espíritu, el Espíritu omnipotente o el soplo omnipotente le hace ¿qué? Que entienda. Porque entonces, si yo soy ciego, sería guía de ¿qué? De ciegos. ¿Verdad, hermanos? Y todos ustedes caerían ¿dónde? En el hoyo. Pero yo creo que tenemos algo entre nosotros que se llama Espíritu Santo. Amén, hermano. Pero el que se cree sabio y entendido, que ya comprende todo, hermano, y que no necesita nada, pues Dios lo bendiga, ¿verdad? Lo siga bendiciendo. Y a ver qué día Dios lo usa, ¿verdad? Para ilustrarnos a nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo va a estar raro eso? Porque Dios pone a quien Él quiere. Amén. Pedro, Juan y todos fueron unos iletrados, no, sin embargo, la gente se sorprendieron y dijeron, ¿no son estos galileos? ¿De dónde pues tienen esta palabra? Gloria al nombre del Señor. Y el Señor no mira lo que está enfrente, no mira lo grandote, lo alto, lo gordo, lo ancho, lo flaco, lo pequeño. Él conoce lo que hay en el corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabamos el nombre del Señor. Bendito eres Cristo. Y digo, si usted lo entiende todo, qué bueno. Gloríese en el Señor. Bendito es Cristo. Pero nosotros estamos buscando la palabra del Señor. Amén. Y entender su mensaje. Verso 1. Gloria a Jesús. ¿Estamos? Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. ¿Qué es el verbo? Palabra. Amén. La palabra es el verbo. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, o sea, en el verbo, la palabra estaba, ¿qué, hermano? La vida. Y la vida, note esto, era la luz de ¿qué? De los hombres. Amén. La luz en las tinieblas, ¿qué hace, hermano? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron, ¿qué? Contra ella. Tome tu lugar. Amén. ¿Hacia dónde nos lleva el desarrollo de esta palabra? Usted note que la palabra, ¿cuál es Cristo mismo? La palabra encarnada. Él era y sigue siendo ¿qué? La luz. Y que la luz, hermano, en las tinieblas que resplandece, y que las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz, contra la vida, contra la verdad. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Es para, hermanos, que a veces nosotros ignoramos, pero estamos para entender el que no ha entendido. Hermano, lo que se da, hermano, o lo que las tinieblas, hermano, intentan o han intentado hacer siempre. O sea, aquí, hermano, nos afirma una verdad.
Amén. Que la luz en las tinieblas que resplandece. Amén. Amén, hermano. Alumbra, ilumina. Y las tinieblas que no prevalecieron. Significa que las tinieblas se oponen ¿qué? A la luz. Amén. Que las tinieblas combaten ¿qué? La luz. Aleluya. Y que en ese combate, hermano, lo que venció no fue la oscuridad, sino la luz. Amén. Amén, hermano. Porque quiero, hermano, y como iglesia y usted como individuo entendamos, hermano, que cuando Dios, el Señor Jesucristo, se propone hacer algo y tiene en mente algo y tiene un propósito en algo, usted y yo vayamos entendiendo ciertos aspectos de la lucha, de la batalla espiritual que se da, hermano, o que tenemos enfrente. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire San Juan capítulo 12, en el nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Verso 35. ¿Está ahí? Amén. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Aleluya. Entre tanto que tenéis la luz, creed a la luz para que seáis hijos de luz. Amén. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pues, aquí en un principio él estaba hablando que iba a la cruz a morir, pero que mientras tuvieran luz, anduvieran ¿qué? En la luz. Y este mensaje, hermano, en un sentido, tomámoslo de aquí, es para que las nieblas no nos sorprendan. Amén. Cuando dice que no nos sorprendan, son lo que las tinieblas hacen. Y usted sabe cuando la Biblia dice a quién se refiere como tinieblas. Las tinieblas tienen, voy a llamarle un rey o un señor. Gloria al nombre del Señor. Para que usted no se sorprenda, sino que usted al andar en luz sepa a dónde va. Amén. Sepa dónde está caminando. Gloria a su nombre. Sepa hacia dónde va. Porque tiene que entender que si la luz está con usted y va con usted, usted debe saber, vamos a decir, si le llamo final, o en realidad sepamos qué camino estamos caminando. Amén. ¿Cuántos han oído del Gadareno? Yo creo la mayoría de nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquel hombre posesionado por una legión de demonios. ¿Cuántos han oído? Amén. El que no sepa, pues lo va a oír por primera vez. Los demás, pues ya se saben la historia. Gloria a su nombre. Y ya la dominan a la perfección. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué vamos a encontrar en ello? Vamos a encontrar, hermano, que las tinieblas no nos deben de sorprender. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y si nos sorprende, hermano, es que debemos aprender que con nosotros está la luz. Amén. Y si nos sorprenden, debemos saber que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Gloria a su nombre. Amén. La luz es la vida. Amén. Amén. La luz es Jesús. Amén. Y la vida es Jesús. Digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. En el nombre del Señor. Así es que no deben sorprendernos aún a la iglesia del siglo XXI. No deberían sorprendernos las tinieblas, Aleluya. porque sabemos a dónde va. La iglesia del siglo XXI debería saber a dónde va, o debería saber, hermano, qué camino sigue. Gloria a su nombre. Gloria al Amén. nombre del Señor. Pero armados de este pensamiento, hermano, que las tinieblas no prevalecieron ¿qué? Contra ella. Amén. Aleluya. Lucas, en el nombre del Señor.
Gloria al Cordero de Dios. Amén. Poderoso Jesús. Verso 22 de Lucas 8. Amén. Hoy vamos a entender, hermano, si Dios lo permite a usted y a mí, el porqué de un suceso, hermano, que conforme a Lucas, capítulo 8, verso 22, empieza el relato, o empieza a hablar de un acontecimiento, y empieza a hablar, hermano, de un propósito que Jesús tenía para él y para sus discípulos, ir al otro lado de la mar. Amén. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Está ahí, hermano? Amén. Verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, ¿y qué les dijo? Pasemos al otro lado. ¿Y qué, hermano? Y partieron. ¿Cuál era el propósito? De pasar al lado. Pasar al otro lado, llegar a la otra orilla. ¿De qué, hermano? De ese lago. ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿A qué iba él y sus discípulos al otro lado de ese lago? ¿Qué plan, qué propósito había en el Señor, hermano? Pasar hacia el otro lado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Nosotros tenemos que pasar de entendimiento a entendimiento. Nosotros que ver como dice que la luz de la aurora, ¿verdad, hermano? Que va en aumento ¿hasta cuándo? Hasta que el día que esclarezca, o sea, sea perfecto. Nosotros tenemos, el cristiano tiene que entender otras cosas. Y aún debe comprender, hermano, ciertas luchas, ciertas batallas. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí se trataba de pasar al otro lado. ¿Tendría el Señor un propósito? Amén. ¿Tenía el Señor alguna razón ir al otro lado del lago? Amén. Amén. Sí, hermano. ¿Qué piensa usted? Amén, hermano. ¿Cree en verdad que tenía un propósito? Sí, hermano. Ahora, todos los que estamos aquí creemos que Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Sí. Sí, ahora. Amén, amén, hermano. Pero vamos a ver que en Pedro el Señor encontró algo también en esta mañana. Para que usted se ponga yo me ponga en una posición, la posición correcta. Gloria a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Aquí dijo, pasemos ¿qué? Al otro lado. Y yo creo que los discípulos, pues contentos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Se pusieron en la barca y partieron. Verso 23. Y es ahí, hermano, donde entra, hermano, la lucha de la luz con las tinieblas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire, no pierda ahí. Mateo 16. Vamos a regresar inmediatamente, hermano. En el nombre del Señor. Verso 22. Amén. Pedro, por boca del Espíritu de Dios, cuando Jesús dice, ¿quién dicen las gentes que yo soy? Y los discípulos dijeron esto y aquel y este otro. Y se dijo, ¿y vosotros quién decís? Y Pedro dijo, le dijo quién era. Tú eres el Cristo, el Hijo de quién? Del Dios que viviente. Y el Señor le llamó bienaventurado, porque no se lo había revelado ¿qué? Carne ni sangre, sino el Padre que está ¿dónde? En los cielos. Pero enseguida cuando el Señor habla, hermano, de que le convenía morir, que le convenía ser, hermano, ¿cómo se dice? Sacrificado, hermano, por otro tipo de personas o por otro tipo de prácticas.
de los ancianos, de los fariseos, hermano, y de los sacerdotes, porque fueron los que le llevaron a la cruz, o fueron los instrumentos usados para que él fuera ¿qué? A la cruz, para ser condenados. Pero Pedro fue llamado bienaventurado. Amén, amén. Y vamos a llamar esta cosa, hermano, porque vamos a entrar un poquito en algo. Vamos a llamar, hermano, que ahí se le dice bienaventurado, pero cuando el Señor habla y les hace entender lo que convenía hacer, dice el verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto que te acontezca. ¿Sí? Amén. Pedro reconviniendo al maestro. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Es muy peculiar esto en los días de hoy. Pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres ¿qué? Tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en qué, hermano, en quién es, en la de los hombres. ¿Y qué le está diciendo? Que Satanás estaba queriéndole poner tropiezo al Señor, que no fuera a donde él tenía que ir. ¿A dónde tenía que ir? A la cruz, a la muerte, a derramar ¿qué? Su sangre. ¿Y a quién está usando? A un hombre que primero dice, tú eres el Cristo, y enseguida el Señor dice, apártate de mí, ¿qué? Satanás. No se lo está diciendo a Pedro, sino lo que Pedro está permitiendo en su vida. Amén. ¿Sí? ¿Permito yo, Dios, que me use o permito que el otro? No de llamarle una personalidad bipolar. Podemos llamarle así, por decir. En un sentido que no se trata así, sino se trata de influencia espiritual. Primero, bienaventurado porque declara quién es el Cristo. Amén. Y enseguida diciendo, no te acontezca. Y el Señor dice, apártate de mí porque me eres que tropiezo. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Hacia que usted y yo tenemos que entender y comprender cuáles son las cosas que hace Satanás para impedir que Dios, lo de Dios se cumpla en nosotros. Amén. Los propósitos de Dios. Ellos se echan ¿dónde, hermano? En la barca. Barca. ¿Sí, hermanos? Amén. Sí. Verso 23. Pero mientras navegaban, ¿el qué, hermano? ¿El qué? Se fue. ¿Cómo que Dios? Mientras navegaban, ¿el qué, hermano? ¿Se fue o se durmió? A ver. ¿De qué? Se durmió. ¿Quién se durmió? El Cristo, hombre. El hombre, Jesús. El hombre que un día le dijo a la mujer samaritana, dame de qué? De beber. El hombre que un día lloró. Ese hombre, Jesús, que durmió. Se durmió, hermano. Hermano, y cuando él se durmió, ¿qué sucedió? Se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Amén. Pero déjenme decir una cosa. El cantar dice, mientras yo dormía, ¿qué cosa? Mi corazón velaba. Amén. 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 Mientras yo dormía, mi corazón ¿qué? Velaba. Y luego vamos a terminar con un salmo muy hermoso, hermano. Bendito el nombre del Señor. Hermano, inmediatamente cuando Jesús se durmió, hermano, hermana, se desencadenó que una tempestad de viento en el lago y se anegaban, hermano, ¿y qué? Y peligraban. Amén. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento, a las olas, y se ¿qué, hermano? Y cesaron, y se hizo ¿qué? Bonanza. Aprendamos que aún en las tormentas naturales que produce la naturaleza misma, después de la tormenta tiene que venir calma. El diluvio llovió 40 días. Las aguas duraron más de un año sobre la tierra, hermano. Pero al final vemos a Noé con una
que plantó ¿qué? Una viña y tomando ¿de qué? De ella. Amén. Aquí, hermano, cuando Jesús se duerme, entonces se desata una tormenta. A tal peligro, a tal punto, hermano, que peligraban, hermano, hermana, porque la barca se llenaba de agua, hermano, hermana. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas que le obedecen? ¿Y sabe por qué, hermano? Porque a la otra orilla del lago alguien le esperaba. Amén, aleluya. Alguien le esperaba. Echarse a la barca no fue, las cosas de Jesús no son de suerte, son propósitos de Dios siempre. Amén, hermano. No son casualidades las cosas en Jesús, son propósitos del Eterno, hermano. Al otro lado del lago alguien le esperaba. Pero Satanás siempre pone ¿qué? Tropiezos. Amén. Satanás siempre, hermano, quiere evitar la obra de Jesús y el propósito de Dios. ¿Qué le esperaba? Y porque le esperaba algo o alguien, y aún los discípulos iban a ser testigos de algo glorioso, Satanás le levantó al Señor una tormenta. A tal grado que dijeron los discípulos que peligramos. Amén. Estamos en peligro, se está llenando la arca de qué, la barca de qué, de agua, mientras el Señor ¿qué? Dormía. Si Él dijo: en paz me acostaré y así no dormiré. Si Él lo dijo, ¿no lo hará Él? Humanamente, ¿no lo haría? ¿Ah? Amén, hermano. Si Él lo dijo, entonces lo practicó, ¿verdad? En paz que se durmió muy tranquilo. ¿Y qué dijo el enemigo? Las tinieblas, hermano, empezaron ¿qué cosa? A conmoverse. Amén. Las tinieblas empezaron ¿qué cosa? A batallar y a luchar con el propósito de que Jesús y sus discípulos no fueran al otro lado. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, había alguien que esperaba algo, alguien que ningún hombre o persona lo había podido ayudar hasta esa hora. Por eso, hermano, cuando llegan a la otra orilla, hermano, hermana, del lago, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad y tenía algo que se llama, que estaba ¿qué? Endemoniado. Y note que salió ¿qué? Al encuentro. Amén. ¿Salió al encuentro de quién? De Jesús y sus discípulos. Jesús no fue él. Jesús dijo: vamos a la otra orilla del lago. Y mientras él iba, durmió, hermano. Y cuando él durmió, se desató ¿qué? Una tempestad, llamémosle así. Ahora, ¿por qué la tempestad? Porque al otro lado de la orilla del lago alguien esperaba. Amén. Algo con propósito Dios estaba haciendo. Y en su propósito las tinieblas estaban ¿qué? Oponiendo. Amén. Y en su vida, hermano, en nuestras vidas, aún como iglesia, yo he experimentado, hermano, ciertas batallas cuando tenemos fraternidades que vamos a tener. Y ya me las sé, ya me las conozco. Gloria al nombre del Señor. Ya sé qué tipo de batalla viene.
Ya sé qué va a suceder. Y entiendo qué es el adversario. Amén. Y que a veces los creyentes caen en la dualidad de espíritu. Primero Pedro dijo, eres tú el Cristo. Y enseguida, ¿qué está haciendo? Se está oponiendo. Porque se está oponiendo que fuera ¿a dónde? A la cruz. Y en su vida personal, cuando Dios va a hacer algo tremendo en usted o en mí, hermano, primero usted tiene que aprender a sortear ¿qué? La tempestad. Amén. Sí, así, hermano, así de sencillo. Usted tiene que aprender a sortear ¿qué? La tempestad. ¿Por qué, hermano? Porque en los propósitos de Dios siempre algo va a oponerse. Y lo que se opone se llama ¿qué? Tinieblas. Amén. ¿Se llama qué? Oscuridad. Para que usted tenga una gran victoria, se tiene que dar una gran lucha, una gran batalla. Y no es que Jesús, aquí en esta ocasión literalmente se durmió, porque Jesús iba como hombre, mas Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. El Señor no Gloria a sabía. Dios. Si Él sabía que iba, Amén, hermano. y Él sabía por qué era llevado hacia allá, hermano. Porque había un hombre, hermano, hermana, gloria al nombre del Señor, que al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en donde, hermano, en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrando a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿No sabía el enemigo quién venía? ¿No conocería que el enemigo, hermano, sabía y que su hora había terminado en aquel hombre? Su dominio, su autoridad, hermano, o la forma en que mantenía control sobre este hombre estaba por terminar. ¿Por qué corrió a él? Dijo Jesús, o como dice aquí, hermano, al salir al encuentro: ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Por qué vienes? ¿A qué vienes? Hijo del Dios Altísimo, te ruego que, ¿qué cosa? Que no me atormente. Que no me atormentes. Mire, quizá nosotros no conocemos los tiempos, pero los demonios sí lo conocen. Amén. ¿Sí o no? Amén, amén. Cuando Satanás es echado fuera de los cielos, no más acceso, la Biblia dice que sabiendo que tiene poco tiempo, ¿sí? Usted dice, habita 1000 años para que Cristo venga, ¿verdad? Pero aquel sabe que le quedaba ¿qué? Poco tiempo. Aquí le está diciendo: porque has venido a atormentarnos. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? Si no es tiempo de que tú vengas acá. ¿Y qué hizo el enemigo? Perturbar, oponerse, hacer que Jesús y sus discípulos llegaran ¿a dónde? Al otro lado de qué? Del lago. Cuando Dios tiene un propósito en la vida de alguien, primero vienen ¿qué? Tormentas. ¿Sí? Aún la Biblia dice que el enemigo nunca abrió la cárcel ¿a quiénes? A sus presos. Nunca les abrió. Se necesita un hombre más fuerte que él. ¿Para qué, hermano? Para despojarlo. Y ese se llama Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces, el Señor sabía que iba. Los discípulos iban con él, pero no sabían, no entendían. Ellos simplemente ¿qué? Obedecían. ¿O no, hermano? ¿Sí o no? Amén, hermano. Y tú tienes que aprender, yo tengo que aprender que yo debo ¿qué? Obedecer al Señor. Me lleve a donde me lleve. Yo debo entender que si Él me dice vas o vienes, yo sé que Él va a ir conmigo. Amén. Ellos no iban solos, ¿verdad que no? No, hermano. ¿Iba quién? El Señor. Y le dijo, vamos al otro lado del lago. Se fueron, hermano, pero sucedió eso. El Señor, hermano,
ya durmió. Y en un mar, en un lago calmo, de repente se desata, ¿qué, hermano? Una tormenta. ¿Hacia dónde lleva esa tormenta? Y aquel hombre vino al encuentro. ¿No te vino qué? Al encuentro. Jesús no fue a su encuentro. Él vino ¿qué? A su encuentro. Y sabía, hermano, a qué había venido el Señor. Ahora pregúntate, hermano. Dice la Biblia, cuando el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y dice, ¿me llamo qué? Legión, porque somos muchos. Imagínate cada demonio mostrando una personalidad. Cada demonio tiene una personalidad. Se manifiesta de diferente forma, de diferente manera. Cosa que el hombre parecía que lo destrozaron. Gloria al nombre del Señor. 1000 personalidades en un hombre. No era cualquier cosa la situación de aquel hombre, hermana. Si Pedro se movió bajo la influencia del Señor y bajo la influencia del enemigo, imagínense un hombre bajo la influencia de 1000 demonios. ¿Cuál sería su estado? ¿Terrible? ¿Terrible? El Señor sabía que iba. Tenía un propósito. Y en tu vida y en mi vida, Dios tiene un propósito. Amén. Como vida de iglesia, Dios tiene un propósito. Aleluya. Y nos ha marcado el Señor un camino, pero en ese caminar, hermano, han venido y vendrán tinieblas o luchas, hermano, pero detrás de esa lucha viene una gran victoria. ¿Por qué? Porque todo propósito de Dios se cumple. En Dios no hacen las cosas al aire se va o al azar. Dios permite a veces que se las tinieblas ahí, pero yo debo entender que las tinieblas nunca prevalecen contra la luz, y la luz se llama Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Imagínense, si usted a veces, hay personas bipolares que usted de repente es una luz y de repente es Jesús de la gloria. Este hombre con 1000 demonios manifestándosele. Y el Señor durmiendo. El Señor no se adormece ni se duerme, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Todo esto es para demostración de ¿qué? De fe, de confianza, de saber que si el Señor le dice o me dice, acá, ve hacia allá, yo voy a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Él me lo está diciendo. ¿O no? Amén, hermano. Una persona va a ser liberada y no necesita estar poseída, hermano. Siempre va a haber una resistencia, una batalla. Siempre va a haber una lucha. Así de sencillo. El enemigo va a hacer cuanto le esté a su alcance para impedir que esa persona, ese hombre, se meta en el propósito de Dios, en los planes de Dios. Amén. ¿Qué planes tenía Jesús? Ir al otro lado del lago, porque había un hombre, hermano, que le iba a salir ¿qué? Al encuentro. Amén. Que estaba ¿qué? Esperando. ¿Y qué estaba esperando? Liberación. Amén. Ser libertado. Gloria al nombre del Señor. Pero el que lo mantenía cautivo no quería estorbar a que Jesús llegase y cumpliese ¿qué? Su propósito en la vida de aquel hombre. Amén. Usted y yo debe entender eso. No se fueron en la barca nada más por irse, por llenar un itinerario, hermana. Fueron con un propósito, porque alguien les esperaba en la otra orilla del lago. Amén. Por eso cuando lo ve, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de qué? De tiempo. Dice el verso 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos
pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio. ¿A quiénes? ¿A dónde, hermano? A los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en quién, hermano, en él. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. ¿Qué clase de vida llevaba este hombre, hermano? Que le fue abriendo puertas a cada demonio que hoy le poseía. ¿Qué hacía el hombre? ¿Cómo vivía? ¿Cómo vio que el hombre, hermano, que cada puerta que había, hermano, entraba un demonio? Sí, hermano. Porque el hombre es el que le abre las puertas, son a los demonios, ¿no? ¿Sí o no, hermano? Sí. ¿Cuántas puertas abrió? ¿O qué clase de vida llevó este hombre, hermano? Hermano, que fue apoderado por una legión. ¿Qué vida llevó este hombre antes? Pero para lo que el hombre es imposible, porque le ataban un cadena, le rompía, hermano. Y no era la fuerza del hombre, hermano. Era la fuerza de aquel que había, hermano, levantado una tempestad en el lago. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero aquí el hermano, aunque iba dormido, hermano, tenía control de todo. Aleluya, amén, Amén, hermano. Tenía control de todo. Sabía que iba y sabía, hermano, que iba a llegar allá. amén. Y ya, Satanás ya entendía la reprensión, porque al mismo Pedro dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres, ¿qué? Tropiezo. Aleluya. El mugroso le gusta andar poniendo tropiezos delante de las iglesias, hermano, delante de los creyentes, delante de las mismas personas que no tienen a Dios, para que vengan un día a Dios. Sí, es cierto. Amén, hermano. Bendito el nombre del Señor. Le pone esto, le pone cosas sutiles, muy adversas, o muy sutiles, muy suaves, muy convenientes. El asunto es que sabe, hermano, manejar la mente de los hombres y de las mujeres. Gloria al nombre del Señor. Bendito es su nombre, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alguien me preguntó los días pasados: hermano, lo que me está pasando, por lo que estoy pasando aquí. Y se lo digo en un tono, ni te estoy hablando a ti, Pedro, pero si Pedro escucha, que oiga. Hermano, no será porque no me cubre. Le dije: yo no puedo decirle porque es porque no se cubre. Y le voy a andar siempre predicando la cubierta, ese asunto ya de Dios y usted. Pero si usted entiende que es por eso, pues usted sabe lo que hace. Pero no le voy a afirmar que es por eso, porque no se cubre. Pero si entendemos espiritualmente qué es la cubierta, entonces usted podrá entender algo. La cubierta es señal para los ángeles. Pero así me dijo: ¿será por eso, hermano, que pasa esto? Porque no me cubre. Yo no le... ¿A cuánto de ustedes saben esto de la cubierta? A ver, hermanos, ¿me la paso hablando de eso? ¿Por qué no me la paso hablando de eso? Porque como iglesia ya deberíamos de entender de mucho tiempo atrás. Amén, hermano. Alabe al Cordero. Amén, gloria a Dios. Alabe a Jesucristo. Y no le estoy hablando de nadie de aquí, por favor. Pero si usted piensa que usted es, usted sea. Usted sea. Porque no nomás a mí de aquí me hablan. En el nombre del Señor. ¿Me está escuchando? Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Verso 39 más. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogasen que los dejase entrar en ellos. Y les dio, ¿qué? Permiso. Y el enemigo pidiéndole permiso al Señor. ¿Ah? ¿Por qué le pide permiso si parece muy bravo? ¿Por qué le pide permiso? Porque el enemigo no puede ir
más allá de lo que Dios permite. Cuando dice la Biblia, cuando Dios le pone, o el cristiano pasa una prueba, que Dios no le pone cargas que no pueda ¿qué? Llevar, sino con la salida, con la prueba le da ¿qué? La salida para que pueda vencer. Alguien dijo, hermano, entonces ella no pone cargas que no pueda llevar, y se refería a la cubierta. Mira qué lista eres tú, qué lista me saliste. No la puedo llevar porque es una carga para mí. Una señora me la quiere que yo me la ponga. ¿Quién me aconsejaría eso? ¿Eh? ¿Quién? Entonces, no pone pruebas o no permite que seamos probados más allá de lo que podamos nosotros ¿qué? Resistir en la fe. Amén, hermano. Y con la prueba pone ¿qué? La salida. ¿Cómo fue la salida para los discípulos? Señor, despiértate, nos anegamos, la barca se hunde. El Señor se levanta, hermano, y yo creo que hizo aspavientos, ¿verdad? Sabía que dijo ¿qué? Y note que dijo ¿qué? Que reprendió. No le dijo sujétate o cálmate. Reprendió, porque en la tormenta demonios se estaban moviendo. ¿Quién conoce a las Chivas del Guadalajara? ¿Alguien sabe de las Chivas del Guadalajara? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Verso 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago. ¿Y qué, hermano? ¿Y qué, hermano? Y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, hermano. Porque cuando Dios cambia, los cambios de Dios son instantes, hermano. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Porque aquel hombre trae una moda demoníaca, hermana. Mira cómo, hermano, sí. ¿Cómo andaba de vestido? ¿Eh? ¿Y no son las modas de nuestros días? Sí, cierto, hermano. Amén. Le pregunto. Amén, hermano. Trae una moda. Su forma de vestir. Amén, hermano. Antes a nosotros se nos rompían los pantalones por el desgaste y porque nomás teníamos dos. Amén. ¿O no, hermana? Amén. Y ahora usted va y se compra un pantalón nuevo. ¿Y cómo lo compra? ¿Cómo? Con agujeros por todos lados. Y no pagó $5, pagó 100. Y a nosotros se nos desgastaban, ¿por qué? Por el uso. Amén. Gloria a su nombre, aleluya. Puede alabar al Cordero. Amén. Jesucristo. Gracias, Cristo. Y no es para que se ofenda, sino para que entendamos los orígenes de ciertas cosas. Amén, hermano. Por eso cuando Pedro, hermano, cuando el Señor resucita y hermano, pues ¿qué pasaría con Jesús? Pensábamos esto, y luego ya se va Juan y ellos se van a la pesca, quisieron volver a su vida pasada, a su rutina. Y cuando allá el Señor en la orilla del mar de aquellos hermanos, allá el Señor dice, echen la red ahí. Y Juan le dice, Pedro, es el Señor. Amén. Bendito es su nombre. Y como a Pedro ya se le había olvidado cómo andaba delante de Jesús, se le había olvidado, hermano, empezó ¿qué cosa? A la moda vieja. Ay, sí. ¿Sí o no? Amén. Y cuando le dicen, hermano, Pedro es el Señor, dice que Pedro ¿qué hizo? ¿Se ciñó qué? Su ropa. Amén. ¿O no? Se vistió el muchacho. ¿Por qué, hermano?
porque iba ante su Señor. Gloria a Jesús. Pues me amas. Dijo el Señor, sí te amo. Le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí te amo. Se estaba diciendo de dónde, de su corazón, lo que busca uno. El Señor dice a alguien, nomás lo del corazón. ¿Y por qué Pedro se vistió? A ver, dígame, explíqueme. Si lo que busca Dios nada más el corazón, Pedro dijo, yo te amo. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué se ciñe el Pedro de su ropa? Si lo que busca el Señor es el corazón. Amén. Bendito eres Cristo. Gloria al Cordero de Dios. Amén. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Gloria a su santo Gloria a Jesús. nombre. Bendito eres Cristo. Hermanos, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido, de quien habían salido demonios. ¿Cómo, hermano? Sentado ¿dónde? A los pies de Jesús. ¿Cómo, hermano? Vestido. ¿Y en qué, hermano? Y en su cabal juicio. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Y tuvieron qué? Miedo. Miedo. ¿Cómo? Pues si nosotros con cadenas, y nada más ordenó que salieran. Y no solamente salieron, sino vemos a este hombre sentado a sus pies. Y cuando dice vestido, es que estaba bien, ¿qué? Vestido. ¿Estaba cómo? Bien vestido. Porque había una ropa, hermano, que estaba preparada para quién, para él. Amén. Una ropa ya guardada para que cuando aquel hombre, hermano, fuera ¿qué? Liberado. Aleluya, Cristo. Gloria a Jesús.